complejidad que nosotros vamos a manejar ahora, donde vemos la ubicación, en este caso, de los diferentes elementos componentes de un techo. Acá vemos los componentes de base, donde vemos justamente la cimentación de piedra bruta ya texturada, ¿verdad? O con la textura correspondiente al material del rubro. Tenemos lo que es la mampostería de nivelación, la mampostería de elevación, que quiero que se fijen bien el remarcado que tienen los muros cortados, ¿está? Este es el nivel de remarcado que yo quiero, porque yo en esta clase en particular, en este primer trabajo, como es el primero, no saqué puntos por remarcado, a no ser aquellos trabajos que estaban demasiado evidente ya que no se remarcó o quedó todo en el mismo tono, ¿verdad? Pero sí, este es el nivel del remarcado. Como se fijan, no se pierde el espesor de la pared, pero sí se queda bien oscuro. Esto me refiero a lo que es planta, ¿está? Lo que es planta, entonces, vuelvo a reiterar, se fija en la lectura que tiene lo que es la mampostería de elevación, ¿verdad? Eso a modo de acotar un poquito aquellas correcciones que vi sobre los trabajos que presentaron, ¿verdad? Se nota y se lee, se diferencia perfectamente lo que es mampostería de elevación de lo que es abertura. Hay un cambio de material evidente en la lectura de la expresión gráfica. Este es el nivel de remarcado. Sin que se pierda el espesor del muro, queda bien oscuro. ¿Está? Ese remarcado se hace de manera interna, a modo que no se pierda el espesor de pared. Bueno, acá en el corte entonces vemos la expresión que tienen los diferentes rubros, tanto en lo que es piedra bruta colocada, también en lo que es mampostería de nivelación, la expresión de lo que sería la mampostería de elevación con sus elementos o sus componentes de elevación. En este caso, como tengo una abertura en esta posición, tengo en este punto un dintel que estuvimos viendo en clase anterior. Como no estuvieron conectados en su mayoría, hoy vamos a volver a reiterar algunos detalles del corte, ¿verdad? Vemos la disposición de los elementos constructivos de lo que es el techo de tejas españolas, ¿verdad? Vemos acá lo que sería la tirantería, el basamento, en este caso de tejuelones, y por último la cubierta con el detalle justamente de solapa entre tejas, ¿verdad? Acá vemos como remate la colocación de la teja tapa correspondiente a la cubierta, ¿verdad? Perdón, a la cumbrera, perdón, que sería ya la unión entre faldas, ¿sí? Se ve ahí un remate que sería la expresión de esa cumbrera de la parte más alta del techo. Acá también vemos ya, en este caso, un complemento de techo que es lo que sería la canaleta. Como ven, es algo finito, es un complemento, por lo tanto no va remarcado en comparación a lo que son los demás elementos cortados, ¿verdad? Las canaletas ustedes se van a fijar que no siempre tenemos colocadas en las casas, ¿verdad? Lo ideal es justamente que este complemento se se proyecte y se haga, ¿verdad? Pero por una cuestión de repente de presupuesto, hay veces que se deja de lado la canaleta, ¿verdad? Bueno, vamos a tratar de tener este nivel de corte, ¿verdad? Estuvimos dando algunas especificaciones justamente para poder llegar a este nivel. Hoy vamos a trabajar un poquito con la parte de simbologías, con la parte de acotaciones, para ver qué es lo que tenemos que acotar a diferencia de la planta en un corte, ¿verdad? Vamos a trabajar otra vez en lo que sería la proyección de estos elementos de techo, ¿verdad? En su detalle. Yo sé que hoy me van a guiar por la escala de trabajo, porque la escala de trabajo es 1,50, son medidas muy pequeñitas, pero es algo a lo que les tengo que acostumbrar, porque en el segundo van a trabajar de este modo, ¿verdad? Y así también en tercero, entonces vamos a tener que ir adaptando nuestra vista, adaptando nuestra energía también a este nivel de detalle. Bueno, vamos a hacer las especificaciones técnicas que, como ustedes Profe, ven, lo hacemos por medio de llamadas. Sí, antes de continuar con la clase, ¿será que podés explicarme otra vez qué parte es la amarre de cotas? Porque se me entrecortó mucho. perdón. ¿Me podés volver a mostrar qué parte es el amarre de cotas, por favor? Porque La parte de me- cotas, el la parte de amarre cotas de con cotas, respecto a lo que es planta, ¿verdad? así mismo, profe, porque mi internet me está fallando un poco. Ok, bueno. Voy a subir y voy a explicar, si no se enojan, sobre esta planta que la tengo proyectada, sobre el trabajo de tercero. La simbología de cota de abertura, que no es lo mismo que cota de amarre, es esta, la que especifica en este caso ancho de hoja y altura de hoja. Esto tenía que especificarse en la totalidad de las puertas de la planta arquitectónica, al igual que las cotas de ventanas, ¿verdad?
Nosotros hicimos, creo que las cotas sobre 2 ventanas o una ventana, no recuerdo. Hicimos la cota sobre una puerta a modo de especificar cómo lo hacemos en una puerta, cómo lo hacemos en una ventana. La mayoría me entregó con esas dos cotas nomás que hicimos. La totalidad de las puertas debe ir acotada y la totalidad de las ventanas debe ir acotada para que el indicador sea válido. Si está incompleto, entonces el indicador automáticamente se computa como cero porque yo no les puedo poner medio punto. O logran el punto o no lo logran, ¿verdad? Entonces, sobre la totalidad es el indicador o el punto asignado. Entonces, eso es con respecto a lo que serían las cotas de abertura. Simbología de cotas de abertura. Ahora, las cotas de amarre son aquellas, ¿verdad? Que yo tomo, ¿verdad? Especificando los huecos de la abertura, ¿verdad? A la pared más próxima. Si bien la cota o la simbología de cota de abertura me especifica ancho y alto de hoja de puerta, ¿verdad? Y también las dimensiones de la hoja de la ventana, los huecos o los vanos para la ubicación posterior de puertas y de ventanas se toman de mampostería a mampostería, o sea que no se considera o no se descuenta la dimensión de los marcos. Por lo tanto, si nuestra puerta es de 70 o de hoja de 70, el hueco que yo voy a indicar o voy a especificar como vano es 0.80. Las cotas de amarre estaban especificadas en pasos de graficación, ¿verdad? Como vano mocheta. Mocheta sería la distancia que me queda desde el vano hasta la pared próxima, ¿sí? Entonces, esto también yo debo hacer sobre todas las aberturas que tengo en mi planta. Si tengo 5 puertas, pues tengo que hacer la dimensión de vano mocheta sobre las 5 puertas. Si tengo 10 ventanas, sobre las 10 ventanas. Porque esto lo que a mí me permite es que el maestro pueda posicionar ese hueco, ¿verdad? Pueda dimensionar ese hueco dentro de la mampostería para poder colocar la ventana. Si yo no acoto estas dimensiones, ¿verdad? Entonces el maestro va a abrir el vano para la puerta o el vano para la ventana donde le parezca más parecido a la ubicación en el plano. No exactamente si yo no lo marco. ¿Se comprende? Profe, ¿de dónde se quitaban las medidas de la puerta? O sea, el ancho y eso. Yo les había dado, voy a dejar de compartir esto y voy a compartir nuestra pizarra. Espérenme que tengan paciencia porque es un poco lentita la máquina. La puerta del baño habíamos acordado que era una puerta de 70, ¿verdad? El hueco lo marcamos acá en 0,80. La del dormitorio es de 0,80 porque habíamos marcado el hueco o el vano en 0,90. Acá marcamos el vano en 0,90, por lo tanto la puerta es de 0,80. ¿Está? En este caso, las dimensiones de abertura habíamos marcado de hueco, en este caso 1 metro, y en este caso también de 1 metro. En el caso de la ventana de baño que tuvimos como ejemplo, pusimos antepecho 1,70, si mal no recuerdo, pues con ese hicimos el ejemplo. Todos esos detalles en teoría estaban, ¿verdad? Entonces, acorde a eso, ustedes tenían que hacer esta simbología, ¿sí? Con los datos generales que les había marcado acá sobre los huecos, ustedes tenían que fabricarme esas cotas de abertura. ¿Está? Sí, profe. Bueno, chiquitos, ¿alguna duda más con respecto a la parte de cotas de planta o de planta en general para poder así avanzar? Yo vi muy buen nivel de trabajo, a excepción de estos dos indicadores que en su mayoría, en su mayoría me presentaron incompletos. No puedo decir que es la totalidad porque hubo gente que sí lo completó, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que yo veo que tienen que reforzar, porque después el resto relativamente bien. Sí, lo que me gustaría es, para el siguiente trabajo que hagamos de planta, ¿verdad? Que sí ya vayan remarcados los muros al nivel que les estaba mostrando recién en el PDF de Profe, pero proyección de en la ejemplos. foto normalmente no se aprecia bien el remarcado con las minas. Mira, en este caso
Esta es una fotografía. Este es un trabajo a mano. Bueno, los que son muy gruesos, o sea, los que son muy oscuros sí se nota, pero los que son así claros, no tanto, no se nota la Y diferencia. yo lo que pido es el remarcado de muros. El último paso en nuestra planta arquitectónica es el remarcado de muros cortados en 0.9. Ese último paso no me están haciendo en forma porque esta es la lectura que yo tengo que tener sobre los muros cortados y no conseguí en los trabajos de ustedes. Por eso que estoy mencionando ahora. En esto van a trabajar para el segundo trabajo que vamos a entregar. ¿Está? Puede ser. Sí, profe, ahí sí. Ok. Bueno. Si no hay ninguna duda más con respecto a la planta, me voy a enfocar y me voy a concentrar ahora en lo que es la parte de corte, ¿sí? Que es lo que vamos a estar terminando el día de hoy, aprovechando bien nuestro tiempo, ¿verdad? Vuelvo a reiterar, vamos a trabajar con la escala 1.50 como veníamos habitualmente trabajando, pero sí el nivel de detalle de los diferentes componentes de lo que es mi estructura de techo, de lo que son mis elementos de base, aunque les parezca tedioso y me odien por el día de hoy porque van a ser medidas muy pequeñitas, vamos a tener que trabajar a este nivel de detalle a modo de que se acostumbren para trabajar en los años que vienen, ¿verdad? Ahora, vamos a trabajar un poquito también lo que es la parte de simbología y lo que vamos a acotar en un corte. A diferencia de la planta, ustedes si pueden fijarse en este gráfico en particular, que es un dibujo ya terminado, ¿verdad? Vemos que no hay ninguna cota en anchos, ¿sí? Todas las cotas o todas las dimensiones que se aclaran y se especifican en este corte, ¿verdad? Son netamente datos de altura, ¿sí? Vemos que tenemos, así como habíamos visto también en lo que es planta, tenemos cotas parciales, ¿verdad? Cotas parciales. Tenemos, a diferencia de nuestra planta arquitectónica, las cotas acumulativas, que son las cotas que las vamos a hacer por sumatoria. Hoy vamos a ver también cómo hacemos eso. Y después tenemos las cotas totales, ¿verdad? Que en este caso se corresponde con la última cota por sumatoria, ¿verdad? En la parte más alta, que coincide en este caso con lo que sería mi cota total. En la parte interna, por lo general, especificamos cosas que no podemos especificar por fuera. Por fuera especificamos y acotamos, así como en planta, los muros más próximos. En este caso se acota antepecho, ¿verdad? Se acota en este caso la altura de, perdón, en este caso en la primera, esto debería estar por dentro, ¿verdad? Esto a corregir. Estas son las cotas parciales correspondientes al mueble de cocina, porque en este caso se corta un ambiente húmedo y el equipamiento fijo sí se detalla. Como en este caso es una cocina, si bien está clarito, ¿verdad? Se acotan las dimensiones tanto de lo que es el balcón de cocina, ¿verdad? La distancia que hay entre el balcón de cocina y la alacena superior, ¿verdad? Entonces estas son las dimensiones correspondientes. En este caso, ¿verdad? Tenemos una ventana que va acotada en la segunda línea de cotas, donde se reflejan esas cotas parciales, donde se especifica antepecho, en este caso la altura de la hoja de la ventana o la altura de la abertura, ¿verdad? Y por último tendríamos la mocheta restante, ¿verdad? A lo que sería desde el espacio, la dimensión entre lo que sería la colocación de nuestra abertura y ya la altura mínima o la diferencia de la altura mínima de este muro en particular. Después tenemos lo que serían las cotas por sumatoria, ¿verdad? Las cotas acumulativas, que es a partir de un punto cero, que siempre es nuestro nivel de piso terminado, tomamos la primera dimensión, como si fuese que estamos trabajando con un metro, ¿verdad? A lo que sería nuestro antepecho, la primera cota acumulativa sería 0,90. La segunda cota estaríamos haciendo desde el punto 0, ¿verdad? Pero en este caso lo haríamos hasta nuestra altura de marco, ¿verdad? Donde tenemos 2.15. La dimensión es desde el punto 0 hasta la altura de marco. Y por último tenemos la tercera acumulativa que sería desde el punto 0, ¿verdad? Pero posicionando hasta la altura mínima de la edificación, que en este caso es 2.75. Como ven, por último tenemos la línea de cotas totales
Y en la línea de cotas totales ya se agrega la cota o la medida final, en este caso la correspondiente a la altura mínima de este muro, ¿verdad? De este muro cortado, que es lo próximo a acotar. En este caso, ¿verdad? Se acota lo mismo de este lado, con la diferencia que en este muro yo no tengo detalle de abertura, es decir, no tengo colocación de ventana, no tengo colocación de puerta, entonces tengo una sola cota parcial, que sería la altura mínima, tengo una sola acumulativa, que sería también la de altura mínima, y en este caso sí, mi cota total, acá podría agregar una parcial, ¿verdad? Acumulativa hasta lo que sería mi altura cumbrera, ¿verdad? La diferencia, y por último entonces llevo la altura total que sería hasta la cumbrera, ¿verdad? Yo haría esa corrección. Pero básicamente es este el nivel de acotamiento que vamos a estar manejando, ¿verdad? 3 líneas de cota de manera externa, así como trabajamos en planta con 2, ahora en corte vamos a trabajar con 3. Vamos a sumar a eso que estábamos acostumbrados a acotar en planta, una tercera correspondiente a lo que sería la cota acumulativa. Y por último, entonces tenemos nuestra línea de cotas totales. Ahora, ¿qué acoto yo de manera interna? Eso también es importante saber. De altura interna, ¿verdad? Yo voy a acotar este tipo de situaciones, que en realidad no me suman demasiado en este tipo de, o sea, como por ejemplo la altura mínima, ¿verdad? La altura mínima de esta planta o de este corte sí es fundamental para que yo pueda trazar, en este caso, el esquema de techo. En cambio, esta altura, ¿verdad? Que se me da, no está ni en la altura máxima, ¿verdad? Ni es la altura mínima, es una altura promedio, una altura media para definir un ambiente. Entonces, acoto de manera interna este tipo de tabiques. La altura, ¿verdad? En este caso se toma, ¿verdad? El asiento de tirante. El asiento de tirante es la posición de la base del tirante, ¿verdad? En el ambiente, ¿sí? Entonces, en este caso se dimensiona la altura de asiento de tirantes de esta pared, ¿verdad? Que me define la sala de juegos en este ejercicio, ¿verdad? Tomo también, en este caso, la dimensión de esta altura de asiento de tirantes en el área de la cocina, pero acá sí voy a dividir en parciales, teniendo en cuenta que yo no acoté ni una puerta, ¿verdad? Entonces acoto lo que es la puerta, esta en particular era eh, de una dimensión única, ¿verdad? Porque por lo general las puertas tienen 2,10, ¿verdad? Más el marco es 2,15, y ella decidió acotar esta puerta porque era un trabajo de relevamiento, y como la puerta era más chica, dejó constancia justamente de la dimensión, ¿verdad? Que era una dimensión atípica. Y se acota a partir de la altura de marco, ¿verdad? Hasta lo que sería el asiento de tirantes de esta pared, ¿verdad? Ahora, de manera interna también acotamos el detalle, por ejemplo, del equipamiento fijo en el caso que tengamos mueble de cocina y en el caso que también tengamos placares, ¿verdad? Placares también son equipamientos fijos en los que nosotros acotamos altura, ¿verdad? De esos placares, ¿verdad? En el caso que tengamos entonces placarcitos, acotamos la altura. En el caso que tengamos cocina, mueble de cocina, ¿verdad? Acotamos altura de balcón, ¿verdad? Altura de alacena y la separación o la dimensión entre ambos muebles, tanto el de abajo como el de arriba. Hasta acá, ¿me siguen todos? Sí, profe. Correcto. Bueno, también, como se dan cuenta, otro detalle que les va a faltar a nuestro plano de corte que estuvimos trabajando hasta ahora, van a ser las especificaciones técnicas. Si bien ya hicimos una práctica similar, ¿verdad? A ese detallecito que hicimos sobre un muro, le agregamos estas especificaciones a nuestro corte, también lo vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a tomar a partir de los rubros que queremos especificar, porque tenemos que tratar de especificar lo más posible, ¿verdad? Hacemos globitos sobre el rubro a especificar, en este caso hacemos globitos sobre el cimiento, se traza, en este caso una línea a 45 grados, traten de generar una línea auxiliar donde lleguen el final de todas estas líneas a 45, ¿verdad? Y a partir de la misma línea entonces empezar a trazar horizontales para poder hacer la especificación técnica en sí, que es la parte de tipografía técnica, ¿verdad? Especificando el rubro en particular. Vemos que se posiciona un globito, que en este caso es un círculo muy pequeñito, ¿verdad? Sobre el rubro, identificando o especificando que es el rubro que vamos a acotar, porque de repente las líneas se pierden sin este globo de terminación, ¿verdad?
Se dan cuenta que es bastante chiquitito, pero es importante porque es el que especifica que es este el rubro que se está acotando. Se tira una línea auxiliar, ¿verdad?, a 45 grados y después se extiende una línea horizontal donde se especifica el rubro. En este caso, es cimiento de piedra bruta colocada, ¿verdad? Acá dice con cal, ¿verdad? Acá lo ideal es colocar la dosificación, ¿verdad? En este caso puede ser 1, 1, 10, ¿verdad? Entonces, 1 de cemento, 1 de cal, ¿verdad? 10 de arena, ¿verdad? Y se especifica también la triturada, ¿verdad? La dosificación del cimiento de piedra bruta se suele agregar. Nosotros dosificaciones todavía no vamos a colocar porque es algo que ustedes van a enfocar primero en el área de taller. Entonces, con que ustedes me coloquen cimiento de piedra bruta colocada, yo estoy feliz. Lo que quiero es que se haga el reconocimiento de ese rubro. Eso es lo que ahora, o es la dificultad que yo quiero para mi primer año. Ahora, vemos también la mampostería de nivelación, donde vemos el globito identificando el rubro. Trazamos de nuevo una recta a 45 grados, extendemos con una horizontal y se especifica. En este caso, la mampostería de nivelación se hace con ladrillos comunes, entonces es bueno especificarlo, ¿verdad? La junta es de 2 centímetros, ¿verdad? De 30 centímetros de ancho. Prefiero que especifiquen el espesor de la mampostería de nivelación, que es 30 centímetros, antes que me especifiquen la junta, ¿verdad? Con que me pongan mampostería de nivelación con ladrillo común de 30 centímetros de espesor, estoy feliz, ¿verdad? Hacemos la identificación de la mampostería de elevación, ¿verdad? Que no sé si se hizo. Acá solamente marcó lo que es aislación horizontal. La aislación horizontal, yo no recuerdo si hice con ustedes o hice con mi grupo de técnicas, ¿verdad? Pero si no la hice con ustedes, voy a mencionar. La aislación es un rubro que lo que posibilita es la protección de la mampostería de elevación contra la humedad. Es decir, la humedad del terreno, ¿verdad? Asciende por capilaridad cuando tenemos ladrillos comunes, ¿verdad? Si no se hace esta aislación en U, que por lo general se hace sobre la cara externa, sobre el espesor y sobre la cara interna, ¿verdad? Sobre las dos primeras hiladas del ladrillo, o sea, de la mampostería de elevación, entonces el paso de la humedad va ascendiendo por capilaridad y, o sea, agarra toda la pared. Entonces, este rubro, esta aislación horizontal que se hace sobre la segunda hilada, entonces es lo que imposibilita o impermeabiliza, ¿verdad? Y evita que ascienda la humedad por capilaridad. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, a una altura de 15 centímetros con respecto al nivel de piso terminado, yo marco una recta, en este caso, una línea, ¿verdad? Bien marcada, ¿verdad? Indicando lo que es mi aislación horizontal y la especifico. La aislación horizontal 0.15 con asfalto. Acá yo no le pondría 0.15, le pondría 0.45, porque en realidad es sobre cara externa, en este caso absorbiendo el ancho del muro, y sobre cara interna. Se hace en U esa aislación. ¿Está? Especificamos lo que sería mampostería de elevación. En este caso nosotros vamos a trabajar con mamposterías de ladrillos comunes y se especifica el espesor de la pared, que es de 15 centímetros. Pueden colocar mampostería de elevación, ¿verdad?, de ladrillos comunes de espesor 15 centímetros o 0.15 metros. Si van a especificar en centímetros, todo debe ir especificado en centímetros. Si van a usar unidad métrica, en este caso metro, van a utilizar decimales, ¿está? Pero unifiquen el sistema de especificación. Se especifican todos los elementos posibles. Nosotros a medida que dibujamos vamos a ir identificando y espero que traten de especificar la mayoría, ¿verdad? Por lo general yo para el examen suelo pedir hasta de repente 5 porque es lo que les da el tiempo de hacer. Pero en esos 5 elijan los más representativos otra vez, ¿verdad? Especifiquen directamente, por ejemplo, techo de tejas españolas, ¿verdad? Sobre estructura de madera, pendiente 30%. Hagan clara su especificación. Indiquen siempre porcentaje del techo, siempre, ¿verdad? Acá, por ejemplo, eso falta. Acá, por ejemplo, se identifica un elemento constructivo, en este caso un elemento estructural, que es el dintel, se coloca por sobre las aberturas, ¿verdad? Que es justamente para poder distribuir la carga a los lados de la pared, ¿verdad?
esa carga que se recibe de manera puntual sobre la abertura, entonces este dintel hace que trabaje para poder repartir a los lados, ¿verdad? Entonces este elemento estructural también se especifica, en este caso es un dintel de varilla sobre abertura, ¿verdad? Es un embarillado, acá lo especificó, o sea, acá lo graficó como un dintel de madera, pero lo especificó como varilla, ¿verdad? O sea, acá no hay lógica en su especificación con lo que es su representación gráfica. Yo digo, abrí un trabajo de manera aleatoria, ¿verdad? No quiere decir que este trabajo sea la ley, estoy explicando sobre este trabajo porque de repente en el AutoCAD, yo por ejemplo vi ahora corrigiendo que de repente me dibujaron a color ciertas cosas. No, gente, este es el nivel, ¿verdad? Cuando tenemos un dibujo a manopla, ¿verdad? En AutoCAD yo uso los colores de repente para ir diciéndoles, lo que está en celeste vamos a hacerlo en 0,5. Lo que está en magenta vamos a hacerlo en 0,9 para que ustedes tengan idea del grosor que van a tener las líneas, pero las líneas son del color grafito, ¿verdad? El color de nuestro portaminas, el color del lápiz. Ustedes no van a usar, en este caso, súper finos para identificar a color ningún tipo de elemento. ¿Está? ¿Queda claro eso? Sí, profe. Ok. Bueno, acá vemos otros elementos que se fueron especificando, en este caso el revoque de paredes. A mí, por ejemplo, el revoque en realidad no me suma ni resta que me lo acoten, ¿verdad? Porque, o que hagan la nomenclatura correspondiente en especificaciones técnicas, porque en realidad es el que nos aprecia de manera directa. Sí me importa que vayan todos los elementos estructurales que puedan ir representados en el corte, ¿verdad? Como ustedes se dan cuenta, acá yo tengo la mampostería, ahora yo no tengo una capa divisoria otra vez o una segunda línea indicando lo que es la capa de espesor de revoque. Ahora, en un detalle constructivo, sí es importante que todas esas líneas o esos espesores de línea vayan acotados. De repente, primera capa de revoque, segunda capa de revoque, ¿verdad? Entonces ahí todavía. Pero en este caso, como no es un nivel de detalle, no me suma que me pongan revoque como especificación. Sí, por ejemplo, la mampostería de elevación, sí el zócalo de cerámica esmaltada, que yo lo veo representado en mi gráfico, ¿verdad? Sí me suma que me especifiquen la cimentación porque lo veo de manera gráfica. Sí me suma que hagan la mampostería de nivelación. Sí me suma la aislación, que esta rayita que se ve acá, ¿verdad? Pero sí me suma porque va representada, aunque sea por medio de una línea, ¿está? Porque estas son las cosas que si vamos fijando de manera gráfica, ¿verdad? Entonces vamos a entender también en el proceso constructivo cuando lo hagan en el área de taller, ¿está? ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, entonces dejo de compartir esto y vamos a nuestra pizarra. Uy, perdonen que. Bueno, antes de pasar a la pizarra, quiero ver un poco. A ver, Santi, ¿será que podés compartirme tu dibujo de corte hasta donde tenés? ¿Qué pasó, profe? Quiero que me compartas la hoja de dibujo de corte hasta donde tenés. Yo no tengo, profe. ¿Por qué no tenés, Santiago? Todavía no comencé. Todavía no comenzaste. No. Bueno, Ángel, ¿será que podés compartir tu trabajo hasta donde tenés? Yo, profe. Bueno, espera que voy a entrar en mi celular. Dale.
¿Se ve, profe? Poquito. ¿Podrías acercar un poquito más? Ya. Vos ya tenés prácticamente todo el contorno. Ya trazaste hasta las canaletas. Bastante bien. Bastante bien, Ángel. Bueno, voy a pedirle a una de las chicas también. ¿Será, a ver, Ausi, ¿será que podrías, por favor, compartir tu trabajo? Sí, profe. Los demás vayan fijando ya su hoja de trabajo porque hoy vamos a dibujar juntos. Nuevamente, ¿está? Súper ¿Se ve? bien, Ausi. Sí, veo bastante bien. Veo que ya dibujaste también las... Acá, acércame un poquito más. Sí, súper bien. Ya está dibujada tu canaleta, pero no sé si puedes acercar un poquito más a tu canaleta. Ah, sí, está bien pegada a la pared. Yo veía, la segunda línea no se ve, entonces pensé que la canaleta estaba volando. Bastante bien. Muy bien, muy bien. Genial. Perfecto. Hoy entonces vamos a estar terminando esto que empezamos en clase anterior y voy a volver a detallar algunas cositas para los que no estuvieron en clase. Los que están un poco más avanzados pueden ir haciendo ya, adelantando un poquito, texturizando lo que falta. Es decir, vamos a texturizar en este caso mampostería de nivelación, vamos a estar colocando el espesor de ladrillo, el espesor de junta, ¿verdad? Para que se pueda visualizar también en lo que es altura de nivelación, ¿verdad? Si es que no terminaron de dibujarme las tejas, los tejuelones, vamos a hacer la representación de piso, la representación de zócalo, aquellos que lo tienen ya muy avanzado. Y después vamos a empezar ya con las especificaciones. Comparto mi pantalla al día. Me avisan cuando se ve, por favor. ¿Ven todos? Se ve, profe. Se ve, profe. Bueno, chiquitos, entonces hoy vamos a estar trabajando con lo que vemos en pantalla, ¿sí? Vamos a estar trabajando con el tipo de acotación que vamos a tener en este caso. Como yo no tengo ninguna abertura sobre esta pared y yo acoto la pared próxima, entonces yo de manera parcial voy a acotar la altura mínima, ¿verdad? La altura mínima y voy a acotar la diferencia en cuanto a lo que es la altura máxima, ¿tá? Siempre altura máxima. Acorde a esto voy a hacer una acumulativa. Para la acumulativa posiciono mi escalímetro de este punto a este punto, dimensiono 2.85 y después para la segunda acumulativa posiciono mi escalímetro o el cero de mi escalímetro en este punto y mido la prolongación de esta línea auxiliar, ¿verdad? Que sería la coincidente de mi altura máxima. Menciono de nuevo el cero en este punto y veo cuál sería la altura total hasta lo que sería mi altura máxima. Y coloco la segunda acumulativa. La cota acumulativa se representa en el punto de corte o en el punto de especificación con una flecha, ¿tá? Esto me indica que la cota es acumulativa y que este sería mi punto de partida. En este punto yo ahora exploté mi cota, les cuento ahora. Voy a sacar esta rayita y en el punto de base por lo general se coloca un circulito, que es el punto de partida, ¿sí? Sería mi punto cero. A partir de mi punto cero, entonces hasta este punto de corte, indico con una flecha y marco que mide 2.85. Para la cota acumulativa pueden hacer la posición del número de manera centrada, como también pueden desplazarlo en dirección a la flecha, ¿tá? ¿Se comprende? Pueden hacer de las dos maneras. Yo no les voy a objetar eso, siempre y cuando la representación de la acumulativa se haga por medio de esta flecha, ¿sí? Y después tenemos la cota total. La cota total sería desde el nivel de piso terminado, siempre el nivel de piso terminado, hasta lo que sería mi altura máxima, ¿está? Yo ahora estoy especificando corte.
A mí no me suma ahora mismo especificar cumbrera o altura máxima porque esas son cotas que yo las voy a representar en fachada. En el corte sí me interesa altura mínima, altura máxima. Cuando yo digo altura mínima y altura máxima, ¿ustedes saben a qué me refiero? A la pared, profe. Sí, me refiero siempre a paredes, pero cuando hablamos de altura mínima hay dimensiones que tenemos que tener en cuenta de la pared. Ustedes como no son mis alumnitos de técnicas, yo tengo que preguntar porque si es que no manejan esas dimensiones, voy a explicar en dibujo, ¿está? Cuando hablamos de altura mínima y altura máxima, voy a dejar de compartir esto un ratito. Me voy a ir a lo que es mi cómputo de técnicas. Nada que ver mi salida, ¿verdad? Pero el tema es justamente para que vean de dónde sale mi cota, ¿sí? Voy a compartir un ratito mi pizarra de técnicas y les muestro. Bueno, cuando hablamos de altura mínima en técnicas, nosotros hablamos de una dimensión que incluye la altura de la carpeta de regularización y piso, que tiene por convención 0.05. También lo hacemos en dibujo, ¿verdad? Tenemos este espesor marcado de lo que sería nuestra carpeta de regularización y piso. Son 5 centímetros, ¿verdad? Después tenemos desde el nivel de piso terminado, ya considerando esta altura de carpeta de regularización, desde este punto hasta lo que sería el asiento de tirantes o la altura justamente del asiento de tirantes, tenemos una altura que especificamos en datos. Nosotros en dibujo técnico por convención usamos 2.70, no varía, ¿verdad? Y por último tenemos una altura de macizada que son 15 centímetros más. La sumatoria que se da desde este punto, ¿verdad? Hasta lo que sería, ¿verdad? Mi macizada final, esa es la altura mínima del ejercicio. Es decir, la dimensión total que yo tengo desde este punto hasta aquí es lo que yo voy a acotar en dibujo técnico como altura mínima. ¿Sí? ¿Se comprende? ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque yo estoy acotando muro, estoy acotando mampostería de elevación. Por eso quiero que me acoten esto, ¿sí? Porque en mi indicador para evaluación de corte va a ser especificación de la altura mínima y altura máxima. Altura mínima y máxima es la sumatoria, en este caso, de estos puntos, ¿sí? Y la altura máxima va a ser lo mismo, ¿verdad? Desde el punto de inicio hasta la altura correspondiente de asiento de tirantes más la macizada, ya en el punto máximo en este caso. Voy a dejar de compartir y volvemos a lo que es nuestra pantalla de técnica, perdón, de dibujo. ¿A qué? Ya me confundí. No me comparte. Voy a cerrar las otras. Espérenme un segundito. Porque si no, no encuentro mi pantalla. Ahora sí, creo que ahora ven todos, ¿verdad? Sí se ve. Bueno, ahora aquellos con los que ya avanzamos en clases anteriores sobre lo que era la expresión de elementos de techo, en elementos de base nos faltó hacer ciertos detalles, así como vi en el trabajo de AUSI, por ejemplo. Tenemos que darle la Profe, textura. ¿podrías mostrar así en agrandado tu
Dibujo un ratito el corte. Sí. ¿Así está bien? Sí, ya está, gracias, profe. Bueno, bueno. Para aquellos que entonces siguieron el proceso de la clase, ¿verdad? Y hoy estamos ya con básicamente este esquema resuelto. Hoy, ¿qué vamos a agregar? Vamos a agregar la textura al contrapiso, vamos a agregar la textura a la mampostería de nivelación que nos quedó pendiente, vamos a agregar la textura al piso y la textura a lo que sería el zócalo, ¿sí? Esta textura de piso, como este es un ambiente, si mal no recuerdo, en este caso era un ambiente social y en este caso era un dormitorio, el piso en los ambientes sociales e íntimos son de 30 centímetros, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a tomar en esta línea de coincidencia, un ratito voy a apagar la alarma porque si no, no va a parar de sonar. Bueno, en esta línea de coincidencia entre lo que sería el rubro de contrapiso y lo que es el piso, sobre esta línea de base vamos a marcar 0,30, ¿está? Puntitos cada 0,30. Y una vez ya marcado la totalidad de esa línea con la disposición de 0,30, empezamos a trazar líneas con nuestra escuadra 45 grados en esos puntos marcados a 30 centímetros, especificando así, ¿verdad?, lo que sería la textura del piso. Ahora, en coincidencia a ese final de la línea, ¿verdad?, sobre la línea de piso a 45, trazamos una vertical indicando entonces la dimensión de los cerámicos correspondientes al zócalo, ¿está? Lo que es zócalo va mucho más suave aún porque es una proyección, es decir, no es un elemento cortado, sino aquello que se ve proyectado, se ve por detrás de ese plano de corte. Lo que es piso y lo que es contrapiso sí es un elemento cortado, entonces el remarcado se hace, o la intensidad del lápiz del portaminas es un poco más fuerte, ¿verdad? Y lo que vemos en proyección, que es por detrás de mi plano de corte, es decir, en ese momento no está cortado, pero igual yo estoy visualizando, ¿verdad? Lo hago más suave, ¿está? Por eso que está ahora mismo en gris. Voy a remarcar esta segunda línea también en gris, ¿sí? Es un poquito más suave. Esto vamos a hacer en la totalidad de lo que es nuestro trabajo. Esto correspondiente a lo que es puerta y ventana también es suave porque es proyección, ¿sí? Es proyección, por lo tanto es suave. No es un elemento cortado, sino que lo vemos posicionado detrás del plano de corte. Se dibuja porque se ve, pero se ve por detrás del plano. No estoy cortando, no es parte de la sección. Este esquema de sección, ¿verdad?, donde yo estoy cortando fundación, elemento de base, elemento de techo, entonces sí va remarcado porque es la sección por donde está atravesando ese plano de corte. Lo que veo por detrás de ese plano de corte lo dibujo, pero lo dibujo más suave en la posición en la que está en el plano, ¿verdad? Y lo que está por delante de ese plano de corte es lo que yo ya no visualizo, que es lo que yo represento justamente al posicionar mi hoja de corte por encima de mi planta, ¿verdad?, al nivel de la línea. Lo que está por delante yo no veo, lo que está por detrás se visualiza en su posición, es decir, yo estoy visualizando la fachada de esta puerta, estoy visualizando lo que es la vista o la proyección de esta ventana. Esta ventana y esta ventana yo no veo porque ya está detrás de esta pared. Sí veo la puerta, ¿está? Se comprende. Sí, profe. Bueno, yo de repente repito y repito y repito porque siempre en el corte es donde tenemos problemas. La planta suele ser más fácil para muchos, pero en el corte siempre hay problemas en la interpretación justamente de la forma del techo, de lo que se ve, de lo que no se ve, ¿verdad? Entonces, por eso de repente soy un poco repetitiva, ¿verdad? Y más porque ustedes son, primero, es su primer trabajo. Ahora, para todos en general, hacemos un repaso de nuestro esquema de corte hasta el momento. Dibujamos nuestros elementos de base, ¿verdad? Dibujamos nuestros elementos de techo,
dibujamos en este caso nuestras mamposterías de elevación. Nuestras mamposterías de elevación las dibujamos con los componentes acorde a la sección o a la posición del plano de corte, ¿verdad? En este caso está seccionando una puerta, ¿verdad?, que me permite el acceso al dormitorio. Entonces yo en esta sección, sobre esta mampostería de elevación, veo los siguientes elementos en el corte. Veo un elemento estructural, en este caso un dintel por encima de la abertura. Esta posición del dintel es a 5 centímetros del marco, ¿verdad? Y dibujo la sección del dintel, que es 10 por 10, haciendo la representación gráfica de una pieza de madera, un dintel de madera, ¿está? Va con un trazado en diagonales, ¿verdad? A 45 grados, van a utilizar su escuadra a 45 grados para hacer justamente el rayado correspondiente y así representar este elemento constructivo en su corte. Se dibuja la puerta donde especificamos el marco, ¿verdad?, con 5 centímetros de espesor. En este caso es un marco cajón, ¿verdad?, porque absorbe el espesor de mi mampostería, ¿verdad? Entonces se dibuja su espesor, ¿verdad?, y en este caso que abarca todo el espesor o el ancho de la pared. Y se dibuja la puerta, ¿verdad?, en este caso la hoja de la puerta pegada al ambiente de ingreso. Entonces tengo 10 centímetros para el ambiente social. La puerta entonces va pegada al lado acorde al ambiente que yo quiero ingresar. En esta parte, ¿verdad?, la puerta, ¿verdad?, va posicionada por encima del piso, ¿verdad? Hay gente que me dibuja la puerta acá, a la altura del zócalo. Parece que les quiere confundir esta línea. Entonces, vuelvo a mencionar, es a la altura del nivel de piso, ¿sí? Ahora, también otro detalle. Acá quiero que se fijen. La diferencia entre lo que es la mampostería de nivelación, en este caso, cuando tenemos justamente ya fachadas, ¿verdad?, donde justamente la mampostería de elevación absorbe este ancho del piso, de la carpeta de regulación y piso, y en este caso, donde vemos que el piso continúa, ¿verdad?, por encima de la mampostería de elevación, que es cuando yo tengo puertas, ¿verdad? No voy a estar cortando la puerta, ¿verdad?, no voy a hacer que la puerta pase por encima del piso para llegar a la mampostería de nivelación. Acuérdense de esta lógica constructiva porque esto por lo general en líneas nomás no interpretan, ¿verdad? Entonces estos detalles tengan en cuenta, ¿verdad? Acá en este caso la mampostería de elevación se une con la mampostería de nivelación, ¿verdad? Y su tope, ¿verdad?, o el piso llega al tope hasta la mampostería de elevación. En este caso, como tengo puerta, ¿verdad?, el piso pasa por debajo de la puerta. Vemos acá otra vez mampostería de nivelación en coincidencia con la mampostería de elevación y el espesor del piso, ¿verdad?, a tope con la mampostería de elevación. ¿Clarito esos detalles? El espesor del piso, profe, sería de 30, ¿verdad, profe? Si no me equivoco, tenemos bastante cotón. 0,05 es el espesor. La longitud de la baldosa, ¿verdad?, o la dimensión del lado es 0,30 por 0,30. Esta distancia de este punto a este punto, por lo tanto, va a ser de 0,30. Y a partir de ahí trazo líneas a 45. Una vez que dimensione sobre esta línea de base, entonces voy trazando con mi escuadra a 45 grados estas rayitas, ¿verdad?, que me indican el corte del piso. ¿Sí? ¿Claro, Vale, Carlos? gracias, profe. No hay por qué. Profe. César, sí. La parte de abajo por ahí de la canaleta, según lo explicaste. Creo. La parte de abajo, esta parte. Bueno, les voy a dar de tarea fijarse un poquito, ¿verdad?, cómo es la bajada en sus casas cuando tenemos adosadas por la pared. Cuando tenemos por lo general adosadas por la pared, hay un quiebre en la canaleta, ¿verdad?, que lo que permite es que el agua, ¿verdad?, se vaya a una rejilla que por lo general la tenemos dibujada acá, ¿verdad? Nosotros, como no tenemos dibujada la rejilla, ¿verdad?, la tiramos netamente sobre la parte de jardinería. ¿Está? Acá tiene nada más que un ángulo de terminación nuevamente, ¿verdad?, para poder escurrir el agua nomás. Y tiene el mismo espesor. Se le hace nomás una pequeña inclinación para marcar justamente la derivación de esto que estoy recibiendo en la canaleta, ¿verdad?, y su posterior desagote en lo que sería el área de jardín. ¿Se comprende?
Es la misma inclinación que tengo arriba, la que tengo abajo. El detalle de canaleta voy a volver a explicar para los que no estuvieron en clase. ¿Está? El mismo detalle de techo voy a volver a explicar para los que no estuvieron en clase. No se preocupen por eso. Bueno, ahora vamos a empezar nuevamente con lo que es elementos de techo, a modo que todos puedan avanzar, porque hay gente que no empezó todavía su dibujo y ya estoy preocupada, ¿verdad? Bueno, acá tenemos un detalle básicamente de lo que hicimos en clase pasada. Voy a copiar esto al lado nuevamente, ¿verdad? Pero voy a sacarle el detalle. Dejar como lo teníamos de manera básica, a nivel esquemático, como lo habíamos dibujado, ¿sí? Bueno, este es el detalle que nosotros teníamos de manera inicial. Si recuerdan, ¿verdad? Dibujamos así en nuestra primera lámina a modo de poder identificar los elementos de techo, ¿verdad? En este caso, la mampostería de elevación, donde tenemos este sector a partir del asiento de tirantes hasta llegar a nuestro basamento o el tejuelón, ¿verdad? De macizada de ladrillos, ¿verdad? Este elemento, que sería correspondiente a lo que sería nuestro tirante de madera, esta parte correspondiente a lo que sería el basamento, y por último que tendríamos la cubierta, que en este caso era de tejas españolas. Ahora, ¿cómo hacemos el detalle del techo, ¿verdad? El detalle del tirante, el detalle en este caso para la parte de basamento. Yo en el basamento no les suelo pedir la distancia de los tejuelones, ¿verdad? Pero si quieren colocarlo, bueno, en fin. Lo que sí siempre les pido es el listón de boca. El listón de boca es un elemento constructivo, ¿verdad? En este caso de madera, que se coloca en este punto de tope a modo de evitar el desplazamiento de los tejuelones. Es así como se le dice listón de boca o listón de tope, sirve para ello, ¿verdad? Esa es su función, evitar el desplazamiento de los tejuelones. Esto va, ¿verdad? Fijado a lo que sería la tirantería, a modo justamente de poder hacer ese soporte de ese basamento. El detalle para la parte de las tejas, vamos a tener en cuenta, considerando, ¿verdad?, que entre colocación de teja y teja hay un solape. ¿Alguien sabe lo que es el solape? Bueno, parece que no importa. El solape es el sector donde van encimadas las tejas, ¿verdad? Va una por encima de otra en una pequeña medida, ¿verdad? Ese solape suele ser, ¿verdad?, entre 7 y 10 centímetros. Nosotros, considerando que una teja española tiene aproximadamente 42 centímetros de largo, ¿verdad?, vamos a marcar de a 35, ¿verdad? Voy a hacer de arriba para abajo, ¿ok? Primero lo que vamos a hacer en los elementos ya que teníamos dibujado. Vamos a marcar sobre esta línea de abajo, puntitos cada 0,35, ¿está? Desfaso 35, ¿verdad? Y dibujo unas líneas auxiliares. Esto me representa la longitud de la teja ya una encima de otra, porque en realidad nuestra teja tiene una longitud de 0,42. Hasta aquí es la longitud de la teja, pero esta es la dimensión o la medida en que se juntan o se enciman una sobre otra. Ese solape es de esta dimensión, de unos 7 centímetros. Que se van haciendo teja sobre teja. No es que se ponen una al lado de la otra, sino que se colocan una encima de otra con un solape de 7 centímetros. Por lo tanto, la longitud real, vuelvo a repetir, es de 42 centímetros de la teja, ¿verdad? Pero nosotros vamos a marcar cada 35 considerando que las tejas tienen ese solape. ¿Está? Ahora, voy a trazar
sobre esta línea auxiliar, ¿verdad? 2,5 otra vez con mi escalímetro, ¿verdad? Voy a dibujar yo ahora en otro color, en este caso un amarillito, un naranjita, ¿verdad? De aquí hasta, ay, perdón, acá voy a poner un ratito, no dibujo. Voy a dibujar 0.025, es nada, ¿verdad? Es esta dimensión, ¿sí? Yo voy a poner mi escalímetro en este punto, 0, ¿verdad? Y acá voy a buscar 0,025, la mitad de 0,5, es nada, ¿verdad? Y voy a unir, o sea, voy a usar esta misma medida en todas las tejas, cada 35. Yo voy a posicionar nomás esta rayita de color ahora para que me marque la dimensión. Después yo voy a borrar todo esto, ¿tá? Yo no tengo manera de mostrarles en el AutoCAD cómo lo harían con su escalímetro. Entonces, por medio de esta línea de color, estoy representando esa dimensión que ustedes van a obtener con el escalímetro. Y después, ¿qué hacemos para definir la teja? Unimos esta dimensión que tomaron con el escalímetro a lo que sería el punto de inicio de la teja, ¿tá? Entonces allí, con esta representación gráfica, ¿verdad?, representamos ese solape que hay entre elementos de la cubierta. En este caso son tejas españolas. Hasta acá me siguen todos. Esto vamos a hacer en el área de la cubierta. En esas dos líneas de la cubierta, entonces hacemos este detalle para la representación de las tejas, ¿sí? En este punto o en este extremo, en el segundo elemento, vamos a indicar lo que sería el elemento de tope, que sería el listón de boca, ¿verdad? Tiene 5 por 5, ¿verdad? En este caso, nuestra dimensión de altura aquí es 5, ¿verdad? Y acá también va a tener 5, serían 2 pulgadas. Un listón de 2 pulgadas, entonces utilizamos para lo que sería nuestro listón de boca. Ahora, en el tercer elemento hacemos el pico de pato, ¿verdad? El pico de pato lo hacemos a partir de lo que ya teníamos conformado, ¿verdad? Dimensionamos nuestro escalímetro nuevamente. Yo voy a indicar una rayita con lo que ustedes van a dimensionar. Desde el punto final para adentro, ¿verdad?, yo marco 0.15. Entonces yo posiciono mi 0 aquí en mi escalímetro y marco 0.15 para adentro. Misma marca hago en la parte superior. Pongo mi 0 del escalímetro en este punto y marco sobre esta perpendicular 0.05, la segunda dimensión. ¿Está? Ahora, trazo una perpendicular a la línea, en este caso de mi tirante, en la marca a 0.15, ¿sí? Y después hago la unión entre este punto y este punto para obtener mi pico de pato. Tengo ya definido en este caso mi tirante. Recorto el resto. En este caso yo voy a recortar porque estoy haciéndolo en digital. Ustedes van a utilizar su plantilla de borrar para hacer este detalle constructivo. ¿Está? Si les parece, podemos hacer una pausa de 10 minutos y después retomamos nuestra clase. Quiero tomar un poquito de agua porque tengo la garganta seca. ¿Puede ser? Parece que ya no me siguen, lo hace rato. Bueno, profe, andar más. Dale, ok. Dejo de compartir un segundo.